Buenos días, José Augusto. Bienvenido a Expodrónica. Cuéntanos, porque la verdad es que lo que nos vas a contar hoy nos interesa a muchos de los fabricantes de drones que hay en este país y desde luego, a todos los operadores también. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero que nada, agradecer a la organización de Expodrónica por este evento que permite acercar a los distintos actores del sector y actualizarnos con la información y las últimas novedades relacionadas con el mercado. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de comentar un poco más en detalle de lo que implica el proceso de certificación, el proceso de evaluación de la conformidad para drones dentro de las categorías abierta y específica, según los requisitos de esta nueva regulación, la regulación 2019-945, incluyendo las modificaciones incluidas en el reglamento 2020-1058. Como primer punto, daremos un vistazo rápido a los aspectos regulatorios más importantes dentro del nuevo marco del sector. En primer lugar, comentar que la regulación europea clasifica a los UAS o drones en 3 categorías dependiendo de su nivel de riesgo, el nivel de riesgo operacional. Primero, tenemos la categoría abierta, que es la categoría con menor riesgo y que es regulada principalmente por los reglamentos 945 y 947, además del reglamento 1058 del 2020, el cual incluye algunos aspectos adicionales. Los puntos a tener en cuenta dentro de esta categoría y desde el punto de vista de la certificación son el marcado CE, el cual está compuesto principalmente por las etiquetas de clase 0 a 4 y la de potencia sonora. Seguidamente tenemos la categoría específica, en donde cabe destacar la introducción del concepto de LUC, que es el certificado único europeo para el operador, y también del SORA, cuya metodología es ya bastante conocida en el sector, que es la metodología oficial, por decirlo de alguna manera, de análisis de riesgo. Y finalmente hay que tener en cuenta que tenemos 2 clases más, la clase 0, la clase 5 y la clase 6. Finalmente tenemos la categoría certificada, la cual será regulada por algunas normas similares a la de la aviación convencional y que dentro de esta categoría tenemos principalmente operaciones del tipo de los drones taxi, los cuales son sistemas VTOL y que requerirán, por supuesto, de algunos requisitos muy elaborados por parte de la autoridad. Aquí tenemos algunos aspectos complementarios de las categorías mencionadas. No ahondaremos demasiado en estos aspectos. Simplemente cabe destacar que esta nueva regulación europea, el DR 945, no aplica a operaciones indoor, las cuales sí que podrían estar evaluadas de otra manera utilizando estándares que garanticen la seguridad operacional. Ahora comentamos un poco más en detalle cada una de las categorías mencionadas anteriormente para UAS. Aquí podemos apreciar algunos requisitos adicionales para la categoría abierta, como son la limitación de la masa máxima en despegue, que tiene que ser menor a 25 kilos, la altitud máxima debe ser de 120 metros, y además el UAS no podrá transportar ningún tipo de carga peligrosa ni realizar operaciones de forma totalmente autónoma, siempre dentro de la línea de vista. Ahora tenemos la categoría específica. Dentro de esta categoría cabe destacar los requisitos para los drones de clases C5 y C6. Para los de clase C5, principalmente estamos hablando de sistemas de ala rotatoria en su mayoría y que deben tener una limitación de velocidad de 50 metros por segundo. Por otro lado, la clase C6 es un sistema que deberá proporcionar información de la posición del UAS en todo momento y además deberá estar provisto de un sistema de geocaching, el cual permitirá conocer si el dron se sale de la zona operativa de vuelo. Finalmente, tenemos la categoría certificada. Para esta categoría se contemplan distintos aspectos a tener en cuenta,
como son la obtención de un certificado de aeronavegabilidad o de tipo, así como la de operador y las licencias correspondientes de piloto, a menos que se trate de un sistema totalmente autónomo. Un segundo. Ahora hablaremos un poco de las responsabilidades de los Estados miembros dentro de este marco regulatorio. Entre las principales responsabilidades que tendrán los Estados miembros será la designación de las autoridades competentes para la regulación del mercado. Definirán también las zonas geográficas operativas y la manera de registro tanto del operador como de los sistemas con los cuales se realizará una determinada actividad. Además, deberá garantizar los privilegios que puedan tener los operadores en relación a su LUC, al certificado europeo, para realizar una actividad, además de realizar una vigilancia del mercado. Y es este concepto el cual ampliaremos en la siguiente diapositiva. Ahora mismo podemos ver un poco el esquema general de cómo se debe realizar esta vigilancia de mercado. Este proceso requiere de autoridades de control y de inspección que verifiquen que los sistemas que se comercialicen dentro de la Unión Europea cumplan con la normativa vigente. Para ello, el fabricante deberá haber evaluado sus sistemas en un laboratorio acreditado para poder poner al mercado sus sistemas con un marcado CE correspondiente según los requisitos de la regulación. Este tema es muy importante y es algo que los fabricantes y desarrolladores deben tener muy en cuenta. Ahora pasaremos a ver un poco más en detalle lo relacionado a las autoridades competentes y organismos notificados. En primer lugar, hablaremos de lo que es la autoridad notificante. Esta autoridad notificante es una autoridad única para cada uno de los Estados miembros y es quien deberá organizar el marco procedimental para la evaluación de la conformidad dentro de España, en este caso, lo cual implica el nombramiento de organismos notificados que a su vez pueden realizar estas tareas de inspección para que puedan velar por el cumplimiento de la regulación europea. En el caso de España, esta autoridad notificante es AESA. Seguidamente, tenemos el concepto de organismo notificado, pero ¿qué rol cumple esta figura dentro de este marco regulatorio? Un organismo notificado es quien deberá evaluar determinados sistemas antes de su puesta en el mercado, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios mediante ensayos o revisión documental, si aplica. Ahora profundizaremos un poco más en lo que es el concepto de mercado CE. ¿Qué es el mercado CE? El mercado CE viene a ser el medio mediante el cual se muestra cumplimiento de un producto con determinadas normas o reglas de seguridad para su comercialización dentro de los Estados miembros. Este mercado CE garantiza principalmente dos cosas. Que un determinado producto cumple con las directivas europeas correspondientes, en este caso se mostraría que cumple con el reglamento 945, y además de que dicho producto ha superado exitosamente todo el proceso de evaluación de la conformidad correspondiente. Este tema es muy importante para poder garantizar que un producto se comercializa de forma segura dentro del mercado, dentro del sector. Ahora entramos un poco más en detalle en lo que es el proceso de mercado CE en sí. En este caso empezamos con la identificación de las directivas aplicables. En este caso nos basamos en la directiva 945 y en la directiva complementaria 1058. Estas directivas, a su vez, nombran otras directivas de la Unión Europea, tales como la directiva de red, que es importante para el cumplimiento del requisito de identificación remota, y que a su vez también nombra a la directiva de compatibilidad electromagnética. Y sin olvidar que también se debe tomar en cuenta la directiva de máquinas para poder hacer una evaluación de riesgos, correcta y segura. Del mismo modo, el siguiente paso sería los requisitos aplicables de estas directivas. Tenemos que evaluar cuáles son estos requisitos
A estos requisitos se les llaman requisitos esenciales, los cuales están, en este caso, mencionados en el reglamento 945 y que pueden ir desde, por ejemplo, la controlabilidad segura del sistema, asegurar que las palas o las hélices no producen daños a terceros, el nivel de potencia sonora, entre otros. Seguidamente, debemos elegir la ruta más apropiada para esta conformidad. Esta ruta se corresponde con los módulos de evaluación de la conformidad, los cuales comentaremos con mayor detalle en las siguientes diapositivas, y que esto permitiría probar el cumplimiento con la regulación a través de los medios de cumplimiento que se desarrollan, en este caso, en la PRN 4709. Esta norma, o este conjunto de normas, porque esta norma incluye 4 partes, son las que incluyen todos los medios de cumplimiento que un fabricante deberá cumplir para poder garantizar que su sistema es seguro. Y seguidamente, ya realizamos la evaluación de la conformidad de este producto a través de ensayos o de evaluación de la documentación que las proporciona el propio fabricante, para poder construir el dossier técnico en el cual se dice si dicho sistema ha pasado los ensayos o no, con el fin de finalmente tener el marcado CE en su producto. Como nota adicional, cabe destacar que en el mercado existen otros marcados adicional al marcado CE de similares características y que se pueden confundir muy fácilmente, como el que tenemos en la presentación. A la derecha tenemos el marcado de China Export, que es un marcado muy similar al europeo, pero que, como podéis apreciar, tiene una distancia entre las letras un poco menor que la del marcado europeo. Así es que es un punto a tener muy en cuenta por parte de los fabricantes. Seguidamente, pasamos a hablar ya un poco más en detalle de lo que son los módulos de evaluación de la conformidad. En este caso tenemos, en primer lugar, el módulo A y el módulo H. El módulo A de control interno de la producción y el módulo H, que es un módulo también basado en el control de producción y que puede realizarlo el propio fabricante. Estos módulos, con unos procedimientos que se encuentran detallados en la propia norma, son dados como módulos de aplicación opcionales para las categorías C4, C4, C5, C6, para la evaluación de la identificación remota, y a su vez también estas alternativas se extienden a los módulos B y módulos C, que son módulos propios de examen de tipo, como métodos de evaluación opcional para estas mismas categorías. Pero cabe indicar que para las categorías C1, C2 y C3 es de carácter obligatorio realizar la evaluación mediante estos módulos de examen de tipo, y el cual requieren de la intervención de una tercera parte. En este caso serían los organismos notificados. Profundizando un poco más en lo que es el módulo B, que es el módulo del examen de tipo, aquí tenemos el proceso resumido de este módulo, el cual incluye principalmente 3 fases. La primera fase es, digamos, el análisis de la aplicabilidad de este módulo en relación al producto a ser evaluado. Luego pasaremos a la fase de ejecución de actividades de certificación, que son las actividades que comentamos anteriormente, actividades de ensayo y de evaluación de documentación asociada a determinado sistema. Y finalmente tenemos la fase 3, la fase de tracking, que es una fase que a su vez incluye 4 aspectos fundamentales. Tenemos en esta fase el mantenimiento de certificado o actividades de mantenimiento de certificado, modificación del mismo, dependiendo de si posiblemente ha habido algún tipo de modificación de la regulación aplicable. Y finalmente tenemos la parte de renovación del marcado, que es algo que se tiene que hacer periódicamente con todos los productos que sean marcados con este procedimiento. Aquí tenemos un poco en detalle las partes comentadas anteriormente. Esta es la serie de normas que se están desarrollando
en los grupos de trabajo de la ASD-STAN. En estos grupos de trabajo, Alter se encuentra participando activamente en el desarrollo de estos medios de cumplimiento comentados para mostrar cumplimiento con la regulación 945, y principalmente se están desarrollando 4 partes. La primera de ellas relacionada con los requisitos de verificación de producto, la segunda relacionada con los requisitos de identificación remota, la tercera relacionada con los requisitos de GeoAwareness y la última relacionada con los requisitos de luces. Y como que he comentado anteriormente, pues estos requisitos se encuentran actualmente en desarrollo para poder ofrecer al mercado los medios apropiados de cumplimiento con la regulación 945. Finalmente, para ir concluyendo con esta presentación, tenemos un resumen de lo que es la línea del tiempo de aplicabilidad de todas estas normas y regulaciones. Como sabemos, esta línea del tiempo ha sido ampliada a enero del 2023 debido a la situación actual que estamos viviendo. Y me gustaría mencionar que es importante la realización cuanto antes de estos procesos de certificación y no esperar al último momento, ya que esto puede suponer que un determinado fabricante pueda ser más competitivo en el mercado al ofrecer un producto más seguro tanto a operadores como a usuarios finales. Esto también me gustaría añadir que en línea con lo comentado en Alter, pues estamos desarrollando los procedimientos correspondientes para poder realizar estos procesos de evaluación de conformidad, quedando a la espera de que AESA, como autoridad notificante, abra el proceso de nombramiento de organismos notificados. Y bueno, para mayor información o si tenéis dudas respecto a este marco regulatorio y puntualmente sobre el proceso de certificación y evaluación de la conformidad, pues tenéis ahí los datos de contacto del equipo de drones UAS de Alter, por si queréis hacernos llegar vuestras consultas. Pues muchas gracias y eso es todo. Muy bien, José Augusto. Tenemos algunas preguntas de los que nos están viendo para ti. Paso muy rápidamente a comentarlas. Bueno, hay algunos que no son preguntas, sino que son más bien comentarios. Hay uno que nos dice que el 947 y el 1058 no son directivas, sino reglamentos. Bueno, hay gente muy técnica, tenemos gente muy técnica entre nuestros visitantes. También nos comentan que entiendo que plantear que el marcado CE es la etiqueta de clase y la etiqueta medioambiental es un error, ya que el marcado CE, aunque incluya dichas etiquetas, es la utilización de la marca CE. Creo que esta pregunta ha sido un poco, la han hecho al principio de tu conferencia. Creo que al final más o menos has explicado bastante bien lo que todo el tema referente al marcado CE. No sé si quieres explicar un poco más. Sí, bueno, respecto a esto último me gustaría añadir que, bueno, el marcado CE implica tanto la etiqueta de clase como la etiqueta de potencia sonora. Esto es algo que está incluido en el reglamento 945, que si bien es cierto, no son directivas como tal, tienen un tratamiento de directiva por ser de obligatoria aplicación dentro de la Unión Europea. Y bueno, simplemente eso, matizar de que sí, efectivamente, el marcado de clase va a incluir estos 2 puntos, la etiqueta de clase propiamente dicha como la etiqueta de potencia sonora, que no tiene que ver con aspectos medioambientales como tal. Si bien es cierto, existen ensayos ambientales, estos no están incluidos en la norma, si bien se pueden recomendar para determinados sistemas que puedan operar en determinadas circunstancias, pero puntualmente se requiere tanto del marcado de clase como del marcado de potencia sonora, al menos de momento. Genial. Luego también tenemos una persona de la audiencia que nos comenta que existe obligación de atenuar la energía de impacto en caso de fallo cuando el vuelo es sobre aglomeración de personas, zona urbana, etcétera. Lo más habitual para ello es el uso del paracaídas que hay que acoplar a la aeronave. Por lo tanto, hace falta un nuevo certificado de aeronavegabilidad.
que debe hacerlo el fabricante. Y hay fabricantes que no ofrecen este servicio, que es un problema que llevamos bastante tiempo viendo y debatiendo. ¿Qué hacemos en ese caso? Creemos que actualmente la mayoría de vuelos sobre aglomeraciones de personas no incorporan paracaídas. ¿Es esto cierto? Y nos lo comenta Vicente Almenar, piloto y operador del medio de ceroadronero.es. Bueno, si bien es cierto, es verdad que no son demasiados los sistemas en el mercado que incluyan paracaídas. Como hemos comentado en la presentación, dentro de lo que es la categoría específica, se han incluido las clases 5 y la clase 6. Una de ellas incluye este aspecto, que es el de incluir el paracaídas como algún método de mitigación de energía de impacto, entre algún otro método que pueda sugerir el propio fabricante y que pueda llevar a evaluación. Esto sería evaluado por la autoridad correspondiente o por el organismo notificado si se trata de un sistema que vaya a tener un marcado de clase, ya sea de clase 5 o de clase 6, y será este organismo el que determine si ese sistema es seguro para un determinado vuelo o una determinada operación. Muy bien. Por último, tenemos una última pregunta que es ¿cómo aplica la normativa a los drones autónomos? Es decir, ¿se ha contemplado cuántos drones pueden ser operados desde una aplicación de vuelos programables? Bueno, aquí en este caso estamos hablando de operación de un enjambre de drones. En este sentido, no se ha desarrollado, por lo menos en estas directivas, en estas regulaciones, lo que son las operaciones puntuales de enjambre de drones. Este tipo de operaciones, si bien es cierto, son operaciones potenciales en el futuro del sector. Se espera que la autoridad correspondiente pueda ampliar las normas y la regulación en relación con este tipo de actividades, ¿no? Que, como he comentado anteriormente, son actividades con mucho potencial y que sí que requieren de algunos requisitos más específicos por parte de la autoridad. Y si al final se determina que requieren que sean evaluados o por un organismo notificado o por algún laboratorio acreditado en determinados aspectos, pues seguramente será para poder garantizar una operación segura. Sí, porque al final estamos hablando de que habría que certificar tanto las aeronaves a nivel de hardware como también entiendo el propio software de gestión del enjambre, ¿no? Y por aquí, como nos pasa habitualmente en este sector, un poco la normativa todavía va por detrás de las capacidades técnicas, ¿no? Exactamente, sí. En líneas generales, la normativa aún debe modificar algunos aspectos, incluir o matizar algunos puntos también, no solo relacionados con los requisitos de producto o con los requisitos regulatorios, sino también deben matizar algunos aspectos relacionados con la operación en sí. Es más, de ahí es la creación de esos escenarios estándar que publicó EASA inclusive para operaciones dentro de la categoría específica, y es por ello que se introdujeron las clases C5 y C6 para poder garantizar de alguna manera la seguridad operacional o el concepto de safety, que es un concepto que se debe tener siempre muy en cuenta. Muy bien, pues José Augusto Montero, UAS Drone Project Manager de Alter Technology, muchísimas gracias por tu conferencia, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros